prueba de su proyección antes de iniciar a las 9 en punto? Creo que va a exponer María del Carmen Orendaín de los Santos. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Según aquí mi reloj, son las 9 en punto. Entonces, vamos a dar inicio este día en el 13º Congreso Internacional de Academia Mexicana Multidisciplinaria, lo multidisciplinario en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Mi nombre, soy la doctora Sandra Guadalupe Gómez Flores y estaré aquí como moderador de este bloque de ponencias. Vamos a tener como primer ponencia el e-commerce en el renglón del delivery en tiempos de COVID. Los autores, María del Carmen Orendaín de los Santos, María Claudina Orendaín de los Santos, María del Rosario Chávez Villarreal, Villa Hamilton María del Carmen, de la institución Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Recuerden, tenemos 15 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas. Adelante. Tengo un pequeño problema con el internet. No sé si me pueden esperar 5 minutos. Le va a afectar en su tiempo. Ok.
Ahí lo estamos viendo ya. Comenzaré así. Tengo muy mala señal, perdón. El e-commerce en el renglón del delivery en tiempos del COVID. Como introducción podemos decir que el negocio de entrega de comida presentó un crecimiento acelerado en los últimos 5 a 7 años por una gran cantidad de empresas de todo el mundo que parecen haberse concentrado en una nueva, no tan secreta, pero sí innovadora, fórmula para que las entregas de alimentos en línea aumentaran sus ingresos o sus niveles de venta. Entonces, esto generó ingresos por 74,000 millones, hablando a una escala global. Y al mismo tiempo habla de un pronóstico de crecimiento de aproximadamente el 15% anual hasta aproximadamente el año 2025. Ante estas perspectivas económicas, los fondos de capital, es decir, todos aquellos que tienen dinero para invertir en nuevos negocios o en negocios que van a dejar rendimientos, planean conseguir capital para que estas compañías crezcan y tengan algún crecimiento especial como cotización en bolsa o aumenten sus rendimientos convirtiéndose en líderes del mercado. Asimismo, se pueden considerar factores que han propiciado que estas plataformas hayan incrementado o despegado en sus números. El uso virtual o la bancarización del dinero, en donde con una aplicación y a un clic de distancia podemos estar hablando de que tenemos acceso a miles de productos de cualquier parte del mundo. Acceso a la tecnología por parte de la población consumidora, porque cada día son muchísimos más usados los teléfonos inteligentes o de nuevas generaciones. Y entonces también los tiempos muy largos de traslados en los trabajos que limitan las operaciones de comida o preparación de alimentos que las personas pueden llevar a cabo. Siguiente. Esto aunado a la entrada de la pandemia en el 2020 que restringió la movilización en algunos países de la población que por motivos sanitarios y atribuibles al COVID, en donde la Organización Mundial de la Salud decretó que esto se consideraba una pandemia que inició en China y que todo el mundo estamos sufriendo las consecuencias de estas actividades. Siguiente. Nuestra metodología es una investigación de tipo explorativo, con una revisión de acontecimientos, es descriptiva, consistente principalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo de la investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres o actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos o personas. Su meta no se limita solamente a la recolección de datos. Ante los resultados de la pandemia del COVID, la Asociación Mexicana de Ventas Online mencionaba que la entrega instantánea en México de productos como alimentos va a ser muchísimo más frecuente en los próximos años. Funciona conectando canales de venta en línea y fuera de línea, utilizando un inventario en la tienda y la proximidad a los consumidores. Para las empresas más pequeñas, la entrega instantánea localizada podría ofrecer una ventaja para desplazar su inventario, sobre todo para las empresas físicas que no están vendiendo. Existen plataformas de diversos niveles, algunas de carácter internacional, así como otras locales, nacionales
estatales y los proveedores son cada vez más agresivos en los procesos de virtualización. Las principales plataformas que existen a nivel internacional se pueden ver aquí. Todos conocemos Uber Eats, Didi, y dependiendo del lugar en donde nos encontremos localizado, va a ser la plataforma que puede estar trabajando. En algunos países todavía no logran entrar plataformas porque son muy regionales, excepto que franquicien el proceso del servicio. En Latinoamérica, las plataformas como Rapid, que es colombiana, ha tenido un rápido crecimiento. Uber Eats, que es de Estados Unidos, y ahí se pueden apreciar los miles de millones que han estado generando en ventas, aunque todavía no podríamos hablar de utilidades porque están en expansión, porque necesitan captar capital y tener años en el proceso para poder efectivamente definir todos sus procesos contables, fiscales, administrativos. En 2021 se prevé que los pedidos por Internet de comida a domicilio ya sean hechos directamente a los restaurantes o por medio de un intermediario, que es la plataforma de entrega asociada, generen ingresos de más de 3.800 millones de dólares estadounidenses. En Brasil y en México se espera que la facturación en pedidos de comida supere 2.000 millones de dólares, mientras que en Argentina alcanzaría una cifra de 891 millones. Estamos hablando de cantidades que mueven muchísimos negocios y que podrían ser una oportunidad para el área de restaurantes que está siendo muy castigada por el COVID. Aunque este sector ha estado llamado al crecimiento, las empresas no disminuyen sus esfuerzos con el fin de mantener a la vanguardia una vez que esta pandemia llegue a su fin. Colombia, sobre todo en el aspecto de Rapid, continúa expandiendo el negocio no solamente en la entrega de alimentos, está viendo otras oportunidades en este campo, en donde el lanzamiento de plataformas de marketing digital, la creación de servicios de pago digital a través de tarjetas recargables y sobre todo de códigos QR que ahora tenemos que utilizar por efectos de higiene. En el caso de esta plataforma, que es un ejemplo, podríamos llamar exitoso, está haciendo uso del gasto que se lleva a cabo en los restaurantes porque por disposiciones oficiales el año pasado tenían que cerrar y en algunos casos, aún en este año, tienen que trabajar con un aforo disminuido. Entonces eso representa una pérdida sustancial porque tienen costos muy altos que seguir pagando. Adelante. En forma evolutiva, también se observa que el aumento y el consumo de estas aplicaciones alcanza un mayor pico en los últimos 3 meses del confinamiento. En el caso de Rapid, el consumo de restaurante aumentó un 44.34%, Uber Eats creció un 24.6% y se vio beneficiada también Didi Food con un incremento de un 15.12%. Como vemos, se distribuyen el mercado y se diversifican porque Didi y Uber empezaron como transporte y ahorita están viendo otras oportunidades. Adelante. La entrada del COVID no nada más trajo problemas económicos en los países en grado de desarrollo. Nosotros sabemos que todos los países se han visto afectados y algunos han entendido de una manera distinta cómo ir sorteando estos problemas y han tenido que hacer uso de la inteligencia. Entonces, en el caso de la
el apartado en la industria restaurantera en México presenta una de las peores crisis de su historia, pues hasta el momento un 15% de estas unidades económicas establecidas en forma legal, dadas de alta y formalmente ya no abrirán o van a morir por esta crisis, hablando de quiebra y despidos y pérdidas económicas. Solo un 15% de los restaurantes se han adaptado a un negocio de entrega o delivery y los operadores de tarjeta de crédito presentan una baja de uso de estos servicios de acuerdo con cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos en México. Ya cubrimos los 15 minutos de exposición. Ok. No sé, de manera general, una conclusión. Ok, está bien. El uso de las plataformas está creciendo, depende de la inteligencia de los negocios, de utilizarlos para su provecho, diversificar el negocio, sortear esta crisis. El crecimiento fue exponencial. Vamos a esperar que no sea un boom, que sea un modelo de negocio que pueda ser utilizado en forma frecuente. La gente cada día utiliza más las aplicaciones y estamos ya en la modernidad, entre comillas, porque tenemos que hacer, aunque no seamos nosotros muy tecnológicos, el uso de estas plataformas porque ya están en todos los lugares y todos los días. Ok, muchas gracias, maestra. Una pregunta por parte de los asistentes sobre el e-commerce en el renglón de delivery. ¿Nadie tiene un comentario? Yo le preguntaría, en esta exploración que ustedes hicieron, es únicamente para empresas de entrega de alimentos, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ahora que se habla ya del retorno híbrido a las aulas, ¿cómo afectará este delivery? ¿Cómo afectará a estas empresas de entrega de comida cuando ya adolescentes y niños parcialmente van a estar en las aulas? Bueno, hay dos variantes. Primero, que los lugares donde aún en países desarrollados han regresado a las aulas han tenido rebrotes sustanciales. Bueno, el factor ha sido porque en algunos estados, ejemplo Texas, no tienen la obligación de vacunarse. Entonces eso cambió el esquema y tuvieron que retornar. Entonces ese sería el primer escenario. El segundo, regresamos, estamos vacunados y decimos que la plataforma se sigue utilizando. El problema es que las madres o los titulares de las casas siguen siendo personas muy ocupadas, siguen teniendo muchas obligaciones y sobre todo estamos haciendo uso porque es a un swap de darle nada más un ganchito al teléfono, las cosas llegan a las puertas de tu hogar. Y entonces, si el retorno a las escuelas se da, también se pueden pedir alimentos a las escuelas y tú ya no tienes que comer lo que tienes en el colegio, sino vas a pedir lo que esté al alcance o lo que te gusta. Porque haciendo un análisis costo-beneficio, sale exactamente lo mismo comprar a un lado de tu casa que te lo traigan a las puertas de tu hogar. Bueno, en sí una de las medidas de retorno seguro es que la escuela no debe de vender alimentos, ¿verdad? Exactamente. Entonces Esa ya es. se deslindan de esa obligación y la pasan a un tercero que hace entregas. Ok, por ahí vi que la maestra María del Rosario Chávez Villarreal levantó la mano. Sí, precisamente iba a comentar eso, que había la restricción de que si regresábamos en forma presencial, quedaba prohibido por parte de las instituciones educativas ofrecer alimentos. Entonces, continúa el servicio de comercio. Ok. ¿Algún otro comentario? Que sería el momento de explorar, si no tenemos la capacidad económica de abrir un negocio, de aportar capital, porque están recabando capital las empresas y entonces podemos hacernos de acciones
para poder tener un rendimiento. Sí, yo llegué a observar que, por ejemplo, antes de que se hiciera obligado el cierre de ciertos restaurantes que carecían de entrega a domicilio, cuando ya se regresó parcialmente, esos restaurantes ya contaban con ese sistema, con Ajá, esa algún modo, plataforma. exactamente, si no la plataforma como tal, sí como el tercero que le provee el servicio. Exacto, exacto. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y una disculpa por Sí, por no la se falla preocupe. técnica. Ajá. Doctora María Salia, ¿le cedo la palabra? Bien, pues muchas gracias por la presentación y creo que es un tema pues de mucha actualidad. Ok, vamos con la segunda. ¿La presenta, doctora? Bueno, aquí no tengo yo los datos a la mano, solamente tengo que es la número 10 a la que le toca exponer. No tengo ahorita aquí el dato del nombre de la ponencia. Ok, entonces continuamos con la ponencia de la cooperación estratégica pública-privada para la articulación del proyecto vacunal en México, presentado por Jacqueline Cuenca Pacheco, Paul García Bucio, Nena Minoa Recendis García y Carlos Alberto Ramos Ortiz, de la institución del doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco y de la maestría en sistemas computacionales Universidad Da Vinci. Adelante, compañeros. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Ramos. La siguiente ponencia viene titulada como la cooperación estratégica público-privada del proyecto para la articulación del proyecto vacunal en México. Siguiente. Se está compartiendo, es que no avanza. Sí, se está compartiendo. ¿Por qué no avanza? Le puse avanzar, pero me dicen que no avanza. Seleccione la diapositiva así nada más de manera manual. A ver, ¿ahí se ve? Ahí se ve. Ok. Ok. Bueno, frente a la crisis sanitaria actual, las necesidades inmediatas para nuestro país cambiaron, ya que se requería ya una vacunación ya rápida, por lo que los esfuerzos de nuestro país se centraron en la recepción y procesamiento y envasado de las vacunas. Nuestro país se ha promovido acciones para el desarrollo y producción de estas vacunas, esto derivado en conjunto con algunas instituciones como el IMSS, el CONACYT y Birmex y los laboratorios Avimex. Siguiente. En esta ponencia se presenta un análisis cualitativo y descriptivo, en donde se evidencia las relaciones que tienen las instituciones con los laboratorios Birmex y Avimex para atender la emergencia sanitaria del COVID. Siguiente. Durante estas 4 décadas, México tuvo un liderazgo, por lo que creó un sistema mexicano para el desarrollo y evaluación de vacunas. Y bueno, esto está compuesto por universidades públicas, centros de investigación, hospitales y empresas privadas. Este sistema tiene una capacidad de empresa llamada absorción tecnológica, la cual nos ayuda para identificar y asimilar y transformar los conocimientos. Pero esta absorción está limitada, ya que solo se dedica en el análisis de la inmunogenicidad y bioseguridad de las vacunas importadas, la cual amplía la disponibilidad de vacunas internacionales a bajo precio y reduce la inversión del gobierno. Si bien existen fondos para este sistema, pero lo cual, con ayuda de este nuevo sistema, permitieron acelerar la evaluación con la que las vacunas fueron autorizadas para el uso de la emergencia en México. Siguiente. Y bueno, esto ha avanzado a un ritmo sin precedentes. Esto se debe a la gran escala de recursos que se dedican para abordar
lo que es el COVID-19. Y bueno, esto fue gracias a los ensayos clínicos que aumentó la capacidad de fabricación y rapidez, lo cual articuló esta colaboración entre universidades públicas, centros de investigación, hospitales e empresas privadas. Siguiente. En esta ponencia, en nuestro trabajo, en este artículo, se realizaron un análisis de diversos documentos como artículos, publicaciones, comunicados, etcétera, donde se filtraron algunas fuentes específicas con palabras clave. Asimismo, también se elaboraron 3 bases de datos de la información de la Web of Science, donde se examinaron mediante software para análisis de datos MaxQDA y Boxbeaver, y posteriormente se hizo una construcción y visualización de las redes bibliométricas, donde es un análisis descriptivo para identificar las colaboraciones y el financiamiento entre estos actores involucrados en el proyecto. Siguiente. Y bueno, esta urgencia llegó a crear o adquirir una vacuna eficaz para inmunizar a toda la población en el país, lo cual emplearon las capacidades de absorción tecnológica y de innovación que presentan estos sistemas de innovación biofarmacéutico. Siguiente. En esta figura podemos observar una red de instituciones con referencias y citas en la relación a las vacunas que se autorizan en México, en donde tenemos una mayor participación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en conjunto con la Secretaría de Salud, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de San Luis Potosí. Y bueno, es importante que estas colaboraciones son resultado de diferentes iniciativas, por lo que actualmente estas instituciones están trabajando en la vacuna patria. Siguiente. En la parte de la cooperación entre el sector académico y científico contra el COVID-19, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó la coordinación de diferentes iniciativas de financiamiento y cooperación interinstitucional y organizacional, incluyendo el sector académico y científico, esto en conjunto con Amexit. Siguiente. Como parte de estas acciones de cooperación se encuentran 19 proyectos de investigación para atender la emergencia sanitaria. Algunas instituciones involucradas se encuentran el CINVESTAB, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y la empresa Avimex. En el gráfico podemos observar que el CINVESTAB y la UNAM son los que tienen más aporte, más acciones para esta parte de los estudios para el COVID-19. Siguiente. Como parte de estos esfuerzos de colaboración entre instituciones y del financiamiento, se concentraron principalmente en el desarrollo de técnicas rápidas de diagnóstico, antivirales, nuevos y vacunas. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Mexit apoyó estos 19 proyectos. Estos 19 proyectos se dividen en 3 fondos, pero en este gráfico podemos observar que el Fondo de México tiene el financiamiento para 10 de los 19 proyectos. La que sigue. Y bueno, de estos 19 proyectos, en esta tabla podemos observar que fueron solo 4 proyectos seleccionados. Antes de esto se hizo, en ese mismo año del 2020, donde se empezó lo del financiamiento, se hizo un consorcio de científicos innovadores para la producción de vacunas, de los cuales aceptaron 4 de los 19 proyectos. ¿Cuáles son? En el número 1 de esta tabla podemos observar que es la vacuna de nanoplásmidos NPJS19, presentada por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Gol Estefano. En el segundo, la vacuna recombinante basada en el despliegue de epítopos en partículas virales, presentada por la UNAM. El tercer proyecto es el proyecto de la vacuna Kivax, a través de una proteína quimérica recombinante propuesta por el Laboratorio de Inmunología. Y la cuarta es la vacuna patria, la cual utiliza un vector de paramyxovirus recombinante causante de la enfermedad de Newcastle, propuesta por la empresa farmacéutica Avimex y el IMSS. Siguiente. Para la creación de la vacuna son 3 fases, en donde encontramos la primera, que es la fase preclínica. Esto con el fin de que la vacuna sea segura, eficaz y pueda ser comercializada. En este caso, de la fase preclínica son los estudios donde se hacen las pruebas en animales para evaluar la respuesta inmune y descartar riesgos antes de la aplicación en humanos. En la fase clínica es para observar las reacciones, la seguridad de inmunidad y los posibles efectos adversos en las personas. Posteriormente, estas fases deben de
de ser publicadas en el clinicaltrials.gov. En la siguiente podemos observar una tabla donde se autorizaron 7 vacunas en el mes de mayo de este año por COFEPRIS, donde podemos observar que ya se habían, en septiembre del año del 2020, antes de la aprobación, se realizó los ensayos preclínicos. Posteriormente, ya para la fase 3, que es en el segundo trimestre del 2020, se observa Los ensayos clínicos. Se observan los ensayos clínicos de estas Habían vacunas, comenzado. siendo autorizadas para su envasado, las cuales fueron las vacunas AstraZeneca, Oxford y CanSino, y también por los laboratorios privados que son Liomón y en el Estado de México y Docmex. Asimismo, luego de la autorización había que enfrentar otra dificultad, que es la producción y la distribución de las vacunas, lo cual esto fue complementado por la empresa Birmex. En la siguiente. Y bueno, Birmex es una empresa mayoritariamente del Estado mexicano, la cual fabrica, desarrolla, comercializa diversas vacunas y antivenenos. Y bueno, como resultados de los estudios que ha realizado Birmex, en esta red podemos observar que ha construido más de distintas capacidades tecnológicas y conocimiento de tipo regulatorio. Y bueno, de los principales estudios que tiene Birmex es a través de las vacunas como la influenza, la H1N1 y enfermedades como la anquilostomiasis, el sarampión y la rubiola. También podemos observar en esta red que está algunas de las principales colaboraciones con Birmex, que es con el Cinvestav, la UNADI, el INER y el Instituto Nacional de Salud Pública. Siguiente. Y bueno, en el caso de Avimex, es una empresa privada de capital 100% mexicano. Y bueno, en el 2002 está inscrita en el RENICIT, y lo cual donde se registran en el RENICIT, que es el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas, el cual le permite recibir financiamiento a los proyectos de investigación por CONACYT. Posteriormente colaboró en el 2009 con el IMSS para el tratamiento de una vacuna para el H1N1. Y a su vez Avimex dilucidó el valor que el paramyxovirus recombinante de la enfermedad de Newcastle, en combinación con el antígeno Exapro, presentaban como inmunización contra el virus SARS-CoV-2, lo que la llevó a ser una de las empresas en desarrollar uno de los principales proyectos vacunales, la vacuna Patria. Siguiente. En esta tabla podemos observar la etapa, la institución y el financiamiento para la vacuna Patria a través de Avimex, en donde podemos observar que en la etapa preclínica la Universidad de Austin se encuentra junto con la Escuela de Medicina del Monte Sinaí, pero con el financiamiento de los Estados Unidos. En el caso de la etapa del desarrollo clínico, se encuentra en la UNAM para realizar pruebas analíticas para esta vacuna, en conjunto con el INER, que solo realiza los análisis inmunológicos en las pruebas en humanos, financiado por el AMEXIT, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y CONACYT. En la reglamentación se encuentra la COFEPRIS, y en la fabricación es Avimex con financiamiento del CONACYT y el mismo laboratorio. Y como parte del control de calidad se encuentra COFEPRIS. Siguiente. Y bueno, la propiedad industrial de esta vacuna Patria es de que tiene una mayor ventaja contra el virus SARS-CoV-2, es que tiene un vector NBD que no genera respuesta inmune, es de fácil producción y de bajos costos. La plataforma de vacuna Patria funciona como las de AstraZeneca, Sputnik, ya que cuenta con una plataforma de vector viral, lo cual en combinación con el antígeno Exapro, que es una variante de 6 moléculas de proteína que conducen a una expresión capaz de resistir el estrés por calor, almacenamiento a temperatura ambiente y múltiples congelaciones. Y bueno, la primera solicitud de esta patente de innovación de la Exapro fue presentada en octubre del 2017,
Posteriormente, en México, la concesión está protegida desde febrero del 2020 en el INPI. Siguiente. Le queda un minuto. Sí. Ya para concluir, la infraestructura de investigación científica de alto nivel existente en México permite la realización de fases clínicas para el desarrollo, evaluación y distribución de una vacuna con gran demanda. Y bueno, las colaboraciones entre instituciones bastaron para poder analizar y elegir entre las vacunas internacionales disponibles. También las alianzas entre los laboratorios privados e instituciones públicas permitieron la incorporación del envasado de las vacunas, lo cual acelera la respuesta ante la demanda actual de vacunas ante el COVID en México. Y bueno, también los casos de las empresas Birmex y Avimex son ejemplos importantes para las relaciones de cooperación y colaboración de la iniciativa pública y privada para la actualización del proyecto vacunal para la emergencia del SARS-CoV-2. Y bueno, es imperativo mantener los fondos públicos privados creados durante la actual pandemia para acelerar la investigación en plataformas de vacunas con mayor efectividad y, por supuesto, con desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Igual que la ponencia anterior, ¿verdad? Son temas de actualidad, temas que nos ha conducido este momento que está viviendo la humanidad. Y pregunto a los asistentes, ¿tienen algún comentario, alguna duda sobre la ponencia que hizo aquí con nosotros sus compañeros sobre la cooperación estratégica pública y privada para la articulación del proyecto vacunal? ¿Algún comentario? Bueno, yo quisiera preguntar si en este caso hay algún plazo de tiempo para la inmunidad de las vacunas. ¿Es diferente en cada una o al menos no he sabido información al respecto? ¿Sí ¿Alguien del equipo podría contestarnos? Actualmente, bueno, eso ya, la verdad, ahorita no tenemos la información porque dentro de los protocolos que se registraron de al menos estas 6 vacunas que teníamos información hasta mayo, solamente contaban con cierta población y estos protocolos están aún abiertos, aunque están en fase clínica. Se puede decir que ¿cómo se dice? Su aceptación por emergencia sanitaria, ahora sí que están autorizadas, pero aún no terminan completamente la fase clínica, sino que tienen una autorización pues de emergencia, como lo sabemos, que realmente ha sido en meses. Como bien dice, se registraron en septiembre del mes pasado, ya empezaron, y estamos en septiembre, llevamos un año, y al menos no contamos bien con esa información porque en la página de Estados Unidos, donde se registran todos los protocolos, solamente se presenta la información de por ejemplo, de la población, qué es lo que implica, instituciones que participan. Ok, y yo preguntaría... Gracias. ¿De qué, doctora? Sí, yo preguntaría, de estos estudios que se están haciendo, ¿va a haber un momento en que nuestro país cuente con una vacuna? Con estos avances que ustedes se están realizando entre público y privado. Pues realmente aún se desconoce porque los 4 proyectos aprobados por el CONACYT para el desarrollo de vacuna, pues es bien sabido que todavía están en etapas iniciales y a largo plazo. Aún lo que sí es importante mencionar es que ya la etapa preclínica ya fue aprobada, por lo que ya solamente si encuentran algún limitante en la etapa clínica, que prácticamente ya es la evaluación en población, entonces
podremos decir que sí tendremos al menos 4 vacunas en definido tiempo, pero no sabemos cuánto. Sabemos que la etapa clínica puede durar desde 6 meses hasta 3 años. Ok. Muchas gracias. Sí, maestra María del Rosario Chávez. 1 minuto. Vi que la maestra María del Rosario levantó la mano, ¿no? Sí, recientemente se comentó que la tercera dosis se estaba autorizando, pero ayer avisaron que termina el vencimiento para la dotación de vacunas hasta el 31 de agosto y México no entró dentro de esa alternativa. Ahí ustedes sí sería conveniente el análisis acelerarlo, ¿verdad? Porque pues realmente estamos viviendo situaciones muy difíciles en donde yo siento que no tenemos la protección completa al surgir nuevas variantes. Estas vacunas que nos aplicaron nos pueden surgir otras variantes que no afecten. Claro, como bien sabemos, pues todas las vacunas evolucionan. En el caso de Avimex, que es la empresa detrás de la vacuna Patria, como bien mencionamos, una de las ventajas de la vacuna Patria es que sabemos que emplea un vector y emplea la tecnología actual considera dos prolinas y lo que es la vacuna Patria manejaría 6. Por eso es la novedad de la invención y la novedad de esta vacuna, que va a tener, no sabemos qué tanta mayor protección tendrá, pero sí será mejor. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Maestras, para continuar con el programa, la tercera ponencia en este bloque corresponde al análisis de elevación del impuesto estatal sobre honorarios en el estado de Tamaulipas antes de COVID-19. Presentado por Patricia Sotelo Campo, María de los Ángeles Méndez Ceja y Daniel Delgado Escobar, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Adelante, compañeros, maestros. Pati, tienes el micrófono apagado. No se escucha. Buenos días, me voy a permitir compartir pantalla. Parece que estoy tardando un poco. Aprovechando el espacio, le comento Sí. a todos los presentadores, todos los ponentes, que si en algún punto tienen problemas con sus presentaciones, pueden enviármelas y yo las puedo presentar desde mi equipo. Lo pueden enviar al correo josue.perez@uat.edu.mx.
josue.perez@uat.edu.mx. Y pregunta para los moderadores, ¿sí tienen los formatos de evaluación, verdad? Sí, sí los tenemos. Ok, perfecto, muchas gracias. Adelante. ¿Ya pueden ver la presentación? No, todavía no, maestra Patricia. No sé si alguien de su equipo pudiera compartir o enviárselo al... Sí, yo creo que se la voy a enviar. ¿Me puede repetir su correo, maestro? josue.perez@uat.edu.mx. Bien, ya se la estoy enviando. Ya se la envié, maestro. Gracias, espero recibirlo. Agradezco su apoyo. Sí, no se preocupe, maestro. Sí. Usted me indica en qué momento avanzar. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, ya podemos empezar. El tema que vamos a presentar es análisis de la evasión del impuesto estatal sobre honorarios en el estado de Tamaulipas antes de COVID. Trabajamos en este tema una servidora, Patricia Sotelo Campo, Daniel Delgado Escobar y María de los Ángeles Méndez Ceja. Somos integrantes de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Adelante, por favor. Adelante, maestro. Muy bien. Desde comienzos de los años 80 se dio un cambio en las relaciones intergubernamentales de los estados por la necesidad de redistribuir los recursos públicos. Esto pues ha marcado un resurgimiento de los gobiernos locales como administradores de los ingresos, ya que ellos son los que están más cercanos a las personas y son los que realmente conocen las necesidades. Ellos son finalmente pues los ejecutores del gasto público. Como consecuencia de esto surgió el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que como su nombre lo indica, coordina los 3 niveles de gobierno. Como siempre ha sucedido, siempre ha existido la evasión, pues no nos libramos de ellos, ¿verdad? La evasión de impuestos en el estado, en este caso de Tamaulipas,
ha sido una constante en el federalismo fiscal en México. Como los recursos federales constituyen la mayor parte de los ingresos de los estados, de acuerdo al INEGI, estas transferencias que hacen los estados representan un 80% de los ingresos que tienen los estados. Adelante, maestro. La obligación de contribuir a los gastos públicos está establecida en el artículo 31, fracción 4, y además agrega pues los 3 niveles de gobierno. El artículo señala que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la federación, de los estados o de los municipios en que residan. Entonces, en este sentido, pues establece la obligación en los 3 sistemas, en los 3 niveles de gobierno. Al mismo tiempo, pues definimos la evasión como cualquier acto que elimine, reduzca o demore el cumplimiento de una obligación tributaria. Entonces, pues dejar de pagar impuestos se considera, lo sabemos, una evasión. Sin embargo, reducir también el pago del mismo, valiéndonos de la elusión o de cualquier otro instrumento, pues también se considera evasión. El demorar el pago de los impuestos, en algunas ocasiones, pues no tenemos dinero para pagar, pagamos al siguiente mes o pagamos después de 2 meses, también se considera evasión. Continuamos, maestro. En esta gráfica podemos ver pues el nivel de los ingresos propios y de los ingresos que se reciben de la federación. No sé si se alcance a percibir, los ingresos propios pues son estos ingresos que son como negros, en la línea negra, pues es estable, pero pues está muy por debajo de las expectativas o de lo que se quisiera percibir como ingreso. Las participaciones federales pues están en más alto nivel, las aportaciones federales están en su máximo nivel y los financiamientos que obtiene el Estado pues es esta línea morada. Entonces, ¿en qué situación se encuentran los ingresos propios en este caso son del Estado, pero si se pudiera presentar una figura por cada estado en general, en global, pues no hay mucha diferencia, no varía mucho. Adelante, por favor. En general, México ocupa uno de los últimos lugares en la obtención de los ingresos públicos, considerando que el pago de impuestos permite al Estado atender necesidades sociales, educativas, de seguridad social, de infraestructura, pues la evasión ha debilitado las finanzas públicas, afectando el cumplimiento del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, maestro. Este artículo señala lo siguiente: nos señala que el Estado tiene la obligación de velar por la estabilidad de las finanzas públicas, tiene la obligación de velar por el sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y del empleo. También el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes estatales y municipales, deberán observar dicho principio. Entonces, todos los planes que hace el gobierno deben de estar diseñados para velar por las finanzas públicas de los 3 niveles de gobierno. Por ello, pues el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para que esté homologado la recepción de los ingresos y se puedan satisfacer las necesidades en los 3 niveles de gobierno. Adelante, maestro. Incluso de acuerdo con la Comisión Económica de América Latina y el Caribe,
los ingresos fiscales registraron un deterioro en el año 2015 por la caída de los ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables y el desplome del precio internacional del petróleo. A raíz de esta fecha, se vio la necesidad también de buscar otras alternativas para poder obtener ingresos. En este caso, ya se había establecido desde el año 2004 una oportunidad que pudieran tener los estados, un beneficio para poder crear sus ingresos de acuerdo a lo que cada estado estableciera. En el caso de Tamaulipas se aprovechó el impuesto sobre honorarios, que es el tema de esta investigación. Por ello, la política fiscal tiene como objetivo buscar otra recaudación. El deterioro del desplome del precio internacional del petróleo, ha sido a partir del año 2015 y no se ha podido restablecer del todo. Entonces se siguen indicando, se siguen buscando otras alternativas para obtener ingresos. Una de ellas, no es la obtención, sino más bien el recorte del presupuesto, y los estados deben de estar comprometidos a recaudar y administrar sus propios ingresos. Aunque no es la función del gobierno, la administración, sí se debe de tener cuidado en hacerlo en una forma eficiente. Sí es parte de su obligación administrar los ingresos. Sin embargo, no es la principal función, sino recaudar y hacer eficiente lo que se recauda para poder cumplir con los gastos públicos. Al mismo tiempo, se debe de tener un compromiso ético de su buen manejo. Adelante, maestro. Tenemos 3 minutos, maestra Patricia. Pati, si quisiera hacer un comentario final. Ok. El estado de Tamaulipas cuenta con más de 17 cruces internacionales, playas, puertos, que todo esto nos ubican en que el estado puede generar ingresos propios. Adelante, maestro. El primer nivel son el ingreso por servicios profesionales, que es el que se adoptó como impuesto cedular. Adelante, maestro. Adelante, me voy a brincar algunas diapositivas. Tenemos la teoría económica de la evasión, en donde se establece que la evasión es una decisión personal, porque se considera que hay baja fiscalización y aparte cuestiones morales y morales tributarias. Adelante, maestra. Estas son las situaciones en las cuales se establece que por las cuales existe la evasión. El índice de eficiencia recaudatoria, la competitividad municipal y la población económicamente activa. Adelante, maestro. Adelante. Adelante, maestro. Entonces, al final de introducir los datos a través de una regresión lineal múltiple, se establece que la población económicamente activa es una actividad en donde es imposible establecer o buscar la evasión. No existe algo que pueda buscar quienes evaden, porque el Estado no tiene la infraestructura suficiente para poder buscar quién evade. La evasión se ve disminuida cuando se incrementa el índice de eficiencia recaudatoria, que es lo que le hace falta un poco al Estado, tener presiones recaudatorias. Y el índice de competitividad municipal también parecería que si la competitividad municipal es mejor,
pues habría más recaudación. Sin embargo, no es así. Cuando el índice de competitividad municipal se incrementa, pues la evasión también es mayor. Es el resultado de la investigación. Entonces, una conclusión, pues, es establecer la eficiencia recaudatoria. Pues por mi parte es todo. Agradezco su atención. Ok, muchas gracias, maestra. No sé, doctora María Salia, un comentario rápido. Bueno, que realmente pues es un tema importante. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, la evasión fiscal y bueno, yo creo que también no nada más es el que a veces faltan organismos de control, sino se habla mucho de la cuestión ética y bueno, también que sería importante pues incrementar esa base gravable que a veces pues son siempre los mismos, los cautivos, los que están contribuyendo. Entonces creo que falta mucho por hacer en ese terreno. Muchas gracias. Gracias, doctora. Maestra Carmen Orendain nos va a disculpar, pero vamos a respetar el tiempo de la próxima ponencia. No se preocupe, muchas gracias. Que ya estamos aquí en tiempo. Entonces, la próxima ponencia es el impacto del COVID en la información financiera de las pymes y su permanencia. Presenta María del Rosario Chávez Villarreal, María del Carmen Orendain de los Santos, María Claudina Orendain de los Santos, María del Carmen Villa Hamilton y Luis Francisco Cruces Alcántar, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Adelante, maestros. Ok. Bueno, ¿sí se ve? Sí la vemos bien. Ok, buenos días. Nuestra ponencia habla del impacto del COVID en la información financiera de las pymes y su permanencia. Los integrantes, pues allí ya los mencionó nuestra moderadora y mi nombre es María del Rosario Chávez Villarreal en representación de esta ponencia. Básicamente, pues hemos estado viendo a través de las ponencias anteriores todo lo relacionado con el COVID. Sin embargo, la información financiera no puede quedar atrás, ya que el impacto que hemos tenido muchas empresas y de manera muy considerable las pequeñas y medianas empresas ha sido muy impactante, de tal manera que han bajado sus ventas y sus ingresos, han tenido faltas de financiamiento financiero y una disponibilidad de personal, ya que se vieron en la necesidad de despidos frecuentes debido precisamente a la falta de liquidez, la incobrabilidad de sus cuentas que originaron también esa falta de liquidez y la falta de suministros porque no fueron abastecidos en forma oportuna. Y esto, ¿de qué manera nos puede ver afectado en la información financiera? Pues básicamente en el deterioro de los activos no financieros como son las propiedades, planta y equipo, en la manera en que vamos a evaluar los inventarios por el incumplimiento, también el incumplimiento de los préstamos. Tenemos que evaluar qué pasa si yo no cumplo oportunamente con mi préstamo, qué repercusión, cuál va a ser mi costo financiero, el riesgo de la liquidez al que se están enfrentando muchas empresas y como ha habido despidos, pues impacta grandemente los beneficios a los empleados que muchos patrones se han visto en la necesidad de tener que cumplirlos. Estas repercusiones afectan contablemente en la información financiera, de tal manera que esto ya estaba contemplado dentro de las normas de información financiera mexicana, que es el marco conceptual que nos regula todo lo que es la información financiera. Y básicamente, si nosotros vemos las normas de información financiera, en las normas de información financiera existe la NIF
a uno que nos habla del juicio profesional. Y es aquí donde el juicio profesional tiene un impacto considerable en la información financiera, en virtud de que este juicio profesional tenemos que aplicarlo en la información financiera al tener que hacer estimaciones de pérdidas crediticias esperadas, al tener que tomar la decisión de cómo vamos a evaluar nuestros inventarios, cómo vamos a reconocer los ingresos, cómo vamos a hacer esa provisión de contratos no onerosos que tenían celebrados algunas empresas, alguna posible devaluación del peso mexicano y algunos efectos en la reducción del personal. ¿Cómo tenemos que realizarlo? Si analizamos el postulado NIC A2 que nos habla del negocio en marcha, este es el principal postulado que impacta de una manera a la información financiera por la incertidumbre que estamos viviendo ante la pandemia, ya que la entidad se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la posibilidad de poder permanecer en el mercado. En caso de riesgo, nosotros como contadores públicos tenemos que manifestarlo o revelarlo en la información financiera para que realmente se conozca la verdadera situación de la empresa. Bueno, estas situaciones van a dar indicios a un incumplimiento de los negocios en marcha, como pudiera ser, ¿qué impacto pudiera afectar? Bueno, una posición patrimonial negativa. ¿Qué significa esto? Que debido a las pérdidas que están sufriendo algunas empresas, ya las pérdidas han absorbido el capital de aportación de tal manera que su proporción de activo, pasivo y capital es mayor la pérdida que el capital que tienen actualmente. Por eso se habla de negocio en marcha, porque ya la empresa no tiene los bienes suficientes para solventar sus pasivos por la negatividad de su patrimonio. La obtención de préstamos a largo plazo para poder solucionar las cuotas a largo plazo. Hoy en día, pues hablaba la ponencia anterior de la evasión fiscal. Esto puede darse precisamente por la situación que estamos atravesando, porque muchas empresas no tienen la liquidez suficiente para poder cubrir sus impuestos. Y allí mencionaban que el Estado, pues, que no traía los recursos, es que están presionando de una manera impactante, ya que llegan constantemente requerimientos vía correo electrónico por parte del Estado que cumplan con sus obligaciones. Ha habido retiros de apoyo financiero que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Los indicadores financieros de sus cifras son desfavorables en cuanto a la rotación de cuentas por cobrar, el plazo medio de cobro, la rotación de nuestros inventarios, el margen de utilidad. Como son situaciones que están afectando a las pequeñas y medianas empresas, no hay la liquidez para poder efectuar pago de dividendos. Se dan incumplimiento de obligaciones, hay muchos problemas en las empresas actualmente que hemos investigado, que el representante legal ha fallecido y no hemos podido o no han podido sustituirlo en virtud de la falta de citas por parte de la autoridad. El retiro de los empleados sin vincular a nuevo personal, despiden pero no contratan a nuevo personal, el incumplimiento de los requerimientos legales que son todas las obligaciones fiscales a las que está sujeta las pequeñas y medianas empresas. Con todo esto, pues existe incertidumbre para poder continuar como negocio en marcha. Estas debemos nosotros de revelarlos a través de la información financiera que nos muestra para reflejar la verdadera situación y que las empresas puedan tomar el gobierno corporativo pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a su permanencia dentro del mismo mercado. Ahorita muchas empresas lo que buscan es permanecer, no importa que tengan utilidad o que ya no tengan utilidad, sino que permanezcan en el mercado. En caso de que no se preparen sobre las bases de negocio en marcha o en caso que no lo revelemos dentro de esa situación, nosotros como contadores no estaríamos revelando la verdadera situación de la empresa.
¿Cuál es la metodología que usamos? Pues básicamente el estudio de la presente investigación fue descriptiva, analizar de qué manera ha impactado varias empresas la información financiera y su permanencia dentro del mercado. Se llevó a cabo un enfoque cualitativo, ya que utilizamos una recolección de datos de varias empresas para poder obtener respuestas de las investigaciones, cuáles han sido sus principales problemas. Asimismo, una investigación exploratoria, de tal manera que el estudio se presentó en varias partes, primeramente un análisis del impacto y posteriormente de qué manera pueden permanecer en el mercado. Y la segunda parte se encarga de ver los giros de las actividades que más se han visto afectadas por la pandemia y de qué una manera logran superar para poder continuar o las decisiones que tuvieron que enfrentar. Muchas empresas cambiaron de giros, le buscaron, trataron de permanecer en el mercado. Sin embargo, vimos que muchas han tenido que cerrar sus negocios. El COVID, ¿qué resultados pudimos obtener? Bueno, que el COVID ha tenido un impacto en los mercados financieros a nivel global y ha afectado negativamente a muchas empresas. Sin embargo, pudiéramos pensar y decir que efectivamente, como lo vimos en la primera ponencia, ha tenido efectos positivos, como es en el servicio de Internet, ya que debido a la necesidad de muchas empresas, nos hemos visto en la utilización de home office y también las ventas online, ya que al no poder salir por restricciones de la pandemia, pues empezó a utilizar con mayor frecuencia. Aquí podemos analizar de qué manera ha impactado de una manera alta, moderada y baja los distintos sectores. Las industrias de vestir fue un impacto alto, también las aerolíneas, los transportes, de una manera moderada las bebidas, los servicios petroleros, las compañías de servicios. De una manera muy baja se afectó la construcción porque las obras, las constructoras siguieron trabajando a pesar de la pandemia con todas las medidas de seguridad y los protocolos. La industria farmacéutica a través de las necesidades de todos los usuarios y el tratamiento de residuos, muchos hospitales contrataron más servicios de eliminación de desechos precisamente por todo esto que ocasionó la pandemia o que ha ocasionado. ¿Qué conclusiones llegamos? Podemos decir que el COVID ha afectado a muchas empresas, sobre todo a las pymes, que hasta el momento no se han podido recuperar ni estabilizarse dentro del mercado. Cuando nosotros visualizamos un nuevo horizonte, surgen nuevas variantes que los obligan a suspender sus actividades o disminuir su producción y servicio. Dicen que una pandemia no puede durar más de 2 años, sin embargo, ya casi cumplimos 2 años y todavía no podemos salir. Podemos concluir que los siguientes puntos son un claro impacto en la información contable. El deterioro de los activos no financieros debido a cambios significativos con un efecto adverso para las empresas, lo cual provoca que se reevalúen en espera de una pronta recuperación. La evaluación de los inventarios, en virtud de que se van a evaluar a menor costo o bien a su valor neto de realización. Al tener la materia prima parada, se ha visto empresas que ya tienen fechas de caducidad, que ya no las utilizan. ¿Por qué? Porque no hay una rotación adecuada de sus inventarios debido a la falta de ingresos. El costo de los inventarios debido al desabasto pueden provocar una reducción anormal de los niveles de producción a empresas del corredor industrial. No les llegaba la materia prima o la materia prima, el stock que ya tenían no fue suficiente para hacer frente a la producción, como ha sucedido con la industria farmacéutica, que lo hemos visto, que hay sobre todo los medicamentos del cáncer que no han podido ser surtidos o de otras enfermedades que no han sido atacadas. Los ingresos, se vio una baja considerable de los ingresos en las pequeñas y medianas empresas debido a la falta de estos suministros y los planes de reestructuración. Vino a detonar todo el plan de una forma acelerada que requiere de múltiples consideraciones aunadas a la complejidad en el entorno económico que vivimos actualmente.
Como podemos ver, el COVID no solamente nos ha afectado en nuestra persona, en nuestras familias, sino también afecta a las empresas. Al afectar a las empresas, afecta a la información financiera. Nosotros nos vemos obligados, de hecho, hoy se va a llevar a cabo un análisis del marco conceptual que cambia completamente. Se han adecuado ciertos lineamientos contables de acuerdo a la pandemia. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosario. A ver, yo tendría aquí este comentario. El COVID, de manera, vamos a llamarle natural, iba a afectar a los negocios en marcha, ¿verdad? Así es. O sea, iba a afectarlos. Sabemos que se pudieron haber minimizado esos efectos con una participación estratégica por parte del gobierno. Ustedes como contadores, como analistas de las pymes, de los negocios en marcha, ¿podrían mencionar alguna estrategia que se pudo haber aplicado para minimizar esta situación? Bueno, aquí básicamente, si nosotros como contadores vemos los estados financieros, al nosotros ver el estado de situación financiera en donde visualizamos los activos, los bienes que tiene la empresa, los pasivos y el capital, si yo veo que la empresa tiene una proporción de capital contable mayor, menor, de tal manera que sea un 20 y un 80 en pasivo, inmediatamente tengo que notificar a la empresa que tome acciones para tratar de que no caigan en poder de terceros, porque esto significa que si yo tengo una proporción de 80-20 de capital, 20 y de 80 pasivos, con esto yo ya veo un peligro de negocio en marcha. Aquí también otro de los detalles que tenemos que analizar y que muchas veces no se ve porque se van sobre el área fiscal nada más, que deben de tener sus fuentes de financiamiento, qué tan endeudados está y visualizar un horizonte probable de inflación para que las empresas tomen las medidas correctivas antes de que suceda esto, para que no caigan en un peligro de negocio en marcha. Los inventarios, si bien es cierto, deben de tener un stock, pero por ejemplo en el caso de los hospitales, pues tienen que llevar un control muy adecuado para que no tengan inventarios inservibles por las caducidades de los medicamentos. Entonces, todo ello, aun cuando nosotros vemos la información financiera, sí tenemos que sugerirle a la empresa este tipo de recomendaciones para que no tengan un peligro de negocio en marcha. Ok, muchas gracias, maestra. La maestra María del Carmen Villa, ¿tiene un comentario? Sí, con respecto a lo que usted menciona, yo creo que el gobierno debió, en mi particular manera de ver, haber hecho una estrategia a lo mejor desde el punto de vista fiscal, algún apoyo a todas aquellas empresas micro y pequeñas que obviamente iban a tener problemas con liquidez y aparte tener que pagar impuestos. Entonces, a lo mejor por ahí establecer algún mecanismo que les permitiera, no sé, a lo mejor pagar posteriormente en plazos o pagar menos, sí, sobre todo porque iba a tener pues las obligaciones fiscales y las obligaciones con sus trabajadores también. Entonces yo creo que por ahí probablemente el gobierno pudiera haber establecido alguna estrategia, ¿no?, de apoyo a estas empresas para que no tuvieran este desfase de dinero, poder tener dinero en caja y no presentar estos problemas que comenta la maestra. Gracias. Ok, una estrategia fiscal. Gracias, maestra. Doctora María Salia, ¿algún comentario? Bueno, pues según lo que han comentado las compañeras en su trabajo, en su exposición, pues definitivamente hoy más que nunca se ve la necesidad de las empresas de contar con una planeación estratégica, porque definitivamente pues la pandemia nos agarró así, ¿no? Sin
sobre todo hablando de las pequeñas empresas, que pues generalmente no existe una planeación y yo creo que hoy más que nunca se ve esa necesidad. Si tenemos los apoyos externos, como es el caso de la parte fiscal, pues qué bueno, ¿verdad? Pero mientras tanto, tenemos que pensar en que ya debe formar parte de nuestra organización una planeación estratégica. Gracias. Ok. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, aquí iniciando bien puntual con la siguiente ponencia y continuando sobre la línea de COVID, presentamos el bienestar digital para el buen uso de la tecnología en época de COVID, que presenta Alejandro León Ramírez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Alejandro León, aquí lo veo. Buenos días. Buenos días. Bueno, el tema es el de, como ya lo comentó, el bienestar digital acerca del uso de los recursos tecnológicos. Bueno, pues muchas cosas han sucedido o se han suscitado después de el inicio de esta pandemia en el país, y uno de ellos es el abuso en el uso de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, por eso mi inquietud sobre yo creo que un año antes de la pandemia, todo fue antes y después de la pandemia, ¿verdad? Un año antes de la pandemia, tomé un pequeño curso en Google acerca de bienestar digital y me di cuenta de la importancia de esto, y ya cuando se arrojó, bueno, ya cuando se vino toda esta situación de la pandemia, me interesó todavía un poco más y vi que había información muy interesante, y eso es lo que vamos a hablar acerca de este estudio. ¿Okay? Entonces, de muchos años atrás, a lo mejor 10 o más, hemos tenido un apego muy fuerte a los dispositivos inteligentes. Podemos hablar de los smartphones, las tablets, incluso pues el mismo equipo de cómputo, las consolas de videojuegos, las pantallas, que prácticamente pues, podemos hacer un montón de cosas en una pantalla también inteligente, ¿verdad? Bueno, según Enduti, que es una encuesta nacional acerca de la disponibilidad y uso de las tecnologías en el hogar, pues avalado por INEGI, dice que no es exagerado hablar de la digitalización de la vida, y que bueno, pues todos los aspectos, así que personales, como trabajo, clases, compras, servicios, y sobre todo el aspecto de la socialización y entretenimiento, pues ocurren en línea, ¿sí? Y en 2019, pues todavía antes de este asunto de la pandemia, pues había 20 millones de hogares, salud, creo que alguien me estornudó, ¿verdad? 20 millones de hogares que cuentan con internet. Entonces ello, bueno, más adelante vamos a ver otro aspecto en el que dice que hay por lo menos pudiera existir 4 personas conectadas de una familia en un hogar a internet. Entonces imagínense, pues es enorme la cantidad de gente que pudiera estar conectada, según los 20 millones que maneja el Enduti. También
en una página que vi acerca de una psicóloga que daba apoyo a estudiantes de educación básica en España, pues este artículo lo obtuve de Albite. Él menciona que, pues bueno, lo que ya muchos sabemos, que es muy probable crear adicción, ¿sí? Hacia los dispositivos inteligentes por el aspecto de la diversión y el entretenimiento, y también eso pues depende de la edad, ¿verdad? Entonces, en el curso que tomé de bienestar digital, le hacían unas entrevistas a gente importante de Google, de YouTube, de Facebook, y les hacían una pregunta que decía: ¿usted considera que un niño debe utilizar un dispositivo electrónico? Y así rotundamente decían no. Y pues es impresionante, ¿no? Porque pues niños de muy corta edad lo ocupan, ¿no? Lo utilizan. Entonces, hablaban que no era saludable porque pues afectaba a su desarrollo mental. Y mucho tiene que ver el aspecto de la adicción. Entonces, aquí también Albite menciona algo relacionado con la conducta, ¿sí? Que esto puede afectar en la conducta, en la disciplina y hasta en casos extremos en los valores de las personas. Una situación que se presentó en ese centro educativo en España decía que la psicóloga había comentado que había niños que han roto la televisión o agreden a los padres físicamente por haberles desconectado el Wi-Fi. Entonces, sí es bastante fuerte el uso excesivo de los dispositivos electrónicos. Bueno, pues esto resume un poquito lo que hemos estado platicando, de que, pues bueno, debido a la pandemia, bueno, hemos usado de manera muy, muy grande, o hemos generado un uso todavía mayor por el aspecto tecnológico. Según el UNCTAD, ese es un organismo es una conferencia de las Naciones Unidas del aspecto comercial, y del aspecto comercial y de desarrollo a nivel mundial. Dice que, pues, sobre todo en Estados Unidos y China, pues lideran el aspecto tecnológico o digital. Y ahí se presentan pues un 50% de gasto mundial en Internet de las cosas, 75% en aspectos de la nube, de todo lo que podemos conectarnos sin necesidad de tenerlo instalado en algún dispositivo, y también 90% en las plataformas digitales más grandes del mundo. Bueno, pues somos prácticamente consumidores de chinos y de Estados Unidos, ¿verdad? Con YouTube, con TikTok y muchísimas más aplicaciones. También en Europa es cerca de un 4%, y en África y en América Latina pues es un 1%. Y que pues Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, TechNet y Alibaba pues representan los 2/3 del valor total del mercado. Entonces, pues bueno, pues estamos inundados por aspectos tecnológicos por todos lados. Bueno, según la UNAM, hay 120 millones de habitantes en 2019, ¿verdad? Aproximadamente, de los cuales 63 millones en México están conectados a Internet. Sí, son bastante grande la cantidad de personas, y que, pues bueno, estamos en cuarto lugar en relación con Filipinas, Brasil, Argentina y Japón. Ok, bueno, dice aquí que el uso continuado, según la OMS en 2014, el uso continuado o el uso continuo de la tecnología desde temprana edad puede conducir a un uso excesivo, ¿sí? Con importantes consecuencias en diversos niveles.
Entonces, pues afecta muchísimo en el aspecto en niños de corta edad. ¿Qué metodología se utilizó? Bueno, utilizamos una metodología descriptiva y documental. Pues se han consultado capítulos, artículos, sitios web, pues con la intención pues de dar a conocer este aspecto del bienestar digital y para promover el buen uso de las tecnologías. ¿Qué es en sí el bienestar digital? Bueno, se centra en la salud física, en la psicosocial, en el aspecto digital. Entonces, la forma en que nuestra salud y bienestar puedan verse afectados se está convirtiendo en un creciente campo de interés. Entonces, tan solo podríamos decir que cuando nos da el síndrome, cuando nos da la afección, no recuerdo si es síndrome, pero la afección del túnel carpiano, es cuando ya nos empieza a doler un poquito la muñeca y luego después el antebrazo, después el codo, el hombro, pues porque es un nervio que va desde el dedo pulgar hasta el cuello, hasta pues prácticamente nuestra columna vertebral, y eso sucede por el que tenemos en una sola posición los dedos de las manos, o en este caso el pulgar, que lo utilizamos mucho para los smartphones. Y eso me comentaba un médico que era era una afección muy común en las secretarias que utilizaban máquinas de escribir mecánicas, porque era el dedo que más utilizaban para el espaciado. Entonces era constantemente afectado, pues aparte tienen que hacer cierta fuerza, y pues bueno, ahora es con el teléfono. Entonces, bueno, esa es una de las cuantas situaciones, ¿verdad?, que se pueden suscitar aparte de la adicción. Aquí habla, bueno, Moyao, de que al menos en México 4 personas pueden estar trabajando al mismo tiempo, ya sea en redes sociales, en streaming, trabajando en la escuela, por diversión, ¿no? Entonces, sí es una cantidad bastante extrema. Bueno, ¿cómo podemos establecer un equilibrio? Es un poco difícil, porque pues yo también quedé inmerso ahora cuando inició el COVID, de que pues no había, tenía mucho tiempo libre, no me transportaba, ahorraba tiempo. Por desgracia no podía ver o tener ese roce social con amigos, compañeros, pues tenía mucho tiempo. Entonces, pues me iba con las series, las películas, andar investigando aplicaciones nuevas, etcétera, y pues es un poco difícil tener equilibrio. Entonces, la pregunta para saber cómo poder obtener, o si realmente necesitamos un equilibrio en el uso, es saber si la tecnología que estamos usando a diario nos aporta cosas positivas en lugar de distraernos de lo importante. Entonces, ahí es cuando nos podemos dar cuenta si realmente estamos abusando de los dispositivos. Bueno, de hecho, actualmente ya muchas empresas, pues Motorola, Apple, Huawei, etcétera, están estableciendo pues aplicaciones para el bienestar digital, o el well-being, que es en inglés, y sí ayuda mucho. ¿Por qué estamos tan enganchados? Bueno, ya platicamos mucho acerca de ello, pero a veces pensamos que si no estamos conectados, pues nos perdemos del trending, o de lo que está en apogeo en ese momento. Ahí está la otra palabra que se aplica, la tendencia. Lo que está en tendencia lo perdemos, no nos damos cuenta, y eso se vuelve obsesivo, ¿verdad? Entonces también el INEVASE, que es un control estadístico que lleva el INE acerca del uso, páginas que utiliza uno, no, sino acerca del uso del Internet,
Dice aquí que en 2019 ellos establecieron o detectaron que el 69.8% de la población entre 10 y 15 años ya dispone de un dispositivo móvil y que las cifras pueden ascender, por decir, en adolescentes de mayores de 15 años, ya el 94.8% tiene un dispositivo. Entonces, pues eso también es bastante, afecta mucho por lo que por lo que he comentado. De hecho, hay bueno, aquí en esta diapositiva nos dice que, pues bueno, nuestra relación ahora con la tecnología es estar más online que offline, ¿verdad? Pasamos mucho más tiempo sobre una pantalla inteligente y pues eso pues también nos provoca muchas situaciones. De hecho, hay una idea de hacer un ayuno digital. Es algo muy, muy bueno porque en el ayuno digital nosotros nos desconectamos. Bueno, sugieren ahí un día al mes de no utilizar absolutamente nada. No utilizar celular, no utilizar smartphone, tablet, computadora, pantalla, no jugar videojuegos, nada. Y pasarnos un día, de preferencia, si es posible, pues solos o con la familia, pero sin, de preferencia, que no tengamos esa posibilidad de tener acceso a la tecnología por un día. Maestro Alejandro, el tiempo se agotó. No sé si quiera cerrar con un comentario general. Claro. Bueno, nada más, pues con este análisis que dice, la situación que prevalece por la pandemia ha provocado el manejo excesivo de la tecnología en la vida diaria, utilizando dispositivos inteligentes como tablets, celulares, consolas, etcétera, brindando un acceso a una enorme cantidad de aplicaciones que anulan nuestra atención y consumen rápidamente nuestro tiempo, convirtiéndose en un grillete difícil de apartar de las actividades personales, educativas y laborales. Entonces yo pienso que lo que comenté acerca de de todo de la forma de sobrellevar esta situación, bueno, viene en parte en las conclusiones, ¿sí? Y pues bueno, con esto terminaría mi intervención. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias. ¿Un comentario de los asistentes? Doctora María Salia. Bueno, muy interesante la exposición y creo que es algo que debemos atender porque definitivamente creo que hemos perdido bastante de ese contacto personal y máxime ahorita con esto de la pandemia, pero creo que sí nos debemos de dar oportunidad para una mayor interacción entre las personas. Gracias. Gracias, doctora. A mí me parece interesante ese término o esa estrategia del ayuno digital. Me parece interesante, sin embargo, me parece difícil, sobre todo en este tiempo. O sea, es la salud sobre el COVID, salud digital. Sin embargo, creo que gran parte de lo que nos ha salvado en el COVID ha sido precisamente lo digital. El saber de los familiares retirados, el estar más al día sobre si las vacunas avanzan, qué efecto hacen, cuáles son los síntomas de la enfermedad, todo eso lo hemos obtenido a través de los medios digitales y sobre todo si la mayoría de aquí estamos en la docencia, pues creo que lo digital nos ha venido a salvar la vida, ¿verdad? Nuestra labor. Entonces, un ayuno digital donde ya el próximo lunes iniciamos el semestre, sería bastante difícil. Quizá en vacaciones hubiera podido intentarlo, pero pues suena interesante ese término o esa estrategia
y quizá para los jóvenes, ¿verdad? Y para los niños, que es algo que el maestro Alejandro León nos mencionaba sobre la dependencia de los infantes en ese mundo digital. Ok, ¿algo más? Puede encontrar ese video en internet sobre el ayuno digital y pues le dan más sugerencias, ¿verdad? Y eso creo que nos puede ayudar mucho. Y pues hay otras situaciones, a lo mejor no es solo, a lo mejor no es un día, a lo mejor pueden ser unas horas diariamente, algo así, pero sí ayuda mucho a nuestra salud, pienso. Ok, muchas gracias. Bueno, compañeros maestros, vamos a dar entonces la palabra a la última ponencia de este bloque. Recuerden que la inauguración es en esta misma sala a las 11:20. Vamos a tener ahí un pequeño receso de 20 minutos posterior a esta última ponencia para que podamos dar oficialmente inaugurado este 13º Congreso. Ok, entonces vamos con la ponencia, la factibilidad de implementación de fábrica de productos veganos, sustitutos de embutidos en la zona sur de Tamaulipas como alternativa de la alimentación saludable. Presenta Mónica Alejandra Hidalgo González, Brenda Elizabeth Mata León, Nadia Gisela Peña del Ángel, Alan Alberto Ruiz Hernández, Jacqueline Torres Lorenzo, María Eugenia Padrón González, de la Universidad del Noreste, AC. Adelante, maestros. ¿Se encuentran por aquí? No los alcanzo a ver. Mónica Alejandra, Brenda Elizabeth, Nadia Gisela, Alan Alberto. Creo que no se encuentran, maestro Josué. Pues vamos a dar de aquí a las 10:45. Si no se presentan, damos por concluida esta sesión de ponencias orales. Ok, muchas gracias.
Ok, doctora Sandra, pues se ha agotado el tiempo. Podemos dar por concluida esta sesión de ponencias orales. Ok, muchas gracias por su apoyo, maestro y doctora Azalia. Por aquí estaremos, por aquí andaremos en el Congreso. Muchas gracias a todos los ponentes y que tengan un bonito día. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Ok, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por su participación. Okay. Y nos vemos a las 11:20. Nos vemos 11:20 aquí en esta sala para continuar con las actividades del Congreso, la ceremonia de inauguración y la primera conferencia magistral. Muy bien. Ok. Muchas gracias, maestros. Saludos.